Estimados alumnos de tercero medio, vamos a trabajar esta semana algunos conceptos de funciones. Vamos a trabajar repasando algunas cosas que ustedes vieron cuando estaban en primero medio o en segundo. El primer concepto que vamos a repasar es el de una función. Debemos recordar que una función es una relación entre dos conjuntos donde a cada uno del primero tiene un único elemento del segundo conjunto asignado. Las funciones se pueden representar de tres maneras diferentes: a través de un diagrama sagital, a través de un plano cartesiano o a través de una expresión algebraica. Por ejemplo, tenemos el 1, el 2 y el 3, y acá podemos tener el 2, el 4, el 6, el 7, por ejemplo, y podemos asignar la siguiente relación. El 1 está relacionado con el 2 está relacionado con el 4, el 3 está relacionado con el 6. Primero, ¿cumple las condiciones de ser función? ¿Qué debe ocurrir? Debe ocurrir que cada uno de los elementos del primero tenga una imagen, ¿ya? Y luego esta imagen tiene que ser única, ¿ya? O sea, el 1 no podría estar relacionado con el 2 y con el 4. No, ahí no sería función. Cada elemento del primer conjunto con un único elemento del segundo conjunto. ¿Pueden quedar elementos solitos acá? Ningún problema. Pero aquí no podría quedar ninguno sin tener imagen. ¿Ya? Ese es un punto a tener en consideración. Importante. Esa misma función representada en el plano cartesiano, ¿cómo sería? El 1 del primer conjunto en la X, ¿cierto? Y en el segundo un 2. Ahí estaría. La otra el 2 con el 4. Y la otra sería el 3 con el 6, que estaría por allá arriba. Ahí tendríamos tres puntitos de nuestra función en nuestro plano cartesiano. Y algebraicamente, ¿cómo podríamos representar esa función? Fíjense, mire, el 1 que está relacionado con el 2 es su doble. El 2 está relacionado con el 4, es su doble. El 3 está relacionado con el 6. O sea que podríamos decir que cada imagen es igual al doble de la X. Por lo tanto, la función sería 2x, ¿cierto? Ahí representamos el mismo ejemplo de tres maneras diferentes, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Supongamos que tengo la siguiente relación en un conjunto y tengo relacionado el 1 con el 2 está relacionado con el 3 está relacionado con el 4. Tengo esa relación y la quiero representar de las tres maneras diferentes. En un diagrama sagital tendríamos nuestro primer conjunto, nuestro segundo conjunto, ¿ya? ¿Cuáles serían los elementos del primer conjunto? El 1, el 2 y el 3. Y los elementos del segundo conjunto serían las imágenes. En este caso el 2, el 3 y el 4. Según esta relación, el 1 está relacionado con el 2 está relacionado con el 3 y el 3 está relacionado con el 4. Primera pregunta que nos debemos hacer, ¿esa relación es una función? ¿Cada elemento del primer conjunto está relacionado con un único del segundo? Sí, es una función. ¿Cómo sería la representación de esa relación o de esa función en el plano cartesiano? ¿Cierto? Tendríamos el 1 que está relacionado con el 2. Tenemos el 2 que está relacionado con el 3. Y tenemos el 3 que está relacionado con el 4. Ahí estaría nuestra función representada en el plano cartesiano. ¿Y cómo sería esta función representada de manera algebraica? Busquemos alguna relación matemática que nos permita reflejar esa relación.
a través de una ecuación o de una expresión algebraica. Cada elemento está relacionado con el sucesor, ¿cierto? O sea que podemos decir que cada imagen va a ser igual a la preimagen más un 1. Comprobemos si eso es verdad. Si el x fuera 1, ¿cuánto es el resultado? 2. Si el x es 2, ¿cuánto es el resultado? 3. Si el x es 3, ¿cuánto es el resultado? 4. Es decir, aquí está representado en el primero a través de un diagrama sagital, en el segundo a través de un plano cartesiano y en el tercero a través de una expresión algebraica, que también, además de llamarla f de x, podemos anotarlo como y igual x más 1, ¿ya? Porque el y representa a la función. Espero que se estén acordando de esos conceptos, ¿cierto? Mientras están escuchando lo que yo les estoy comentando. Otro concepto a recordar es el de dominio y recorrido, ¿cierto? Recordemos primero que la variable x y la variable y también reciben el nombre de variable independiente y otra es la variable dependiente. La independiente es la x, la dependiente es la y. Recordemos entonces ahora cuál es el dominio. El dominio es el conjunto, ¿cierto?, donde pertenecen todas las variables independientes, es decir, el dominio son todos los x de nuestra función, llamados también preimagen. Y el recorrido es el conjunto, ¿cierto?, formado por todas las imágenes, es decir, por todos los resultados, ¿ya? Y es el conjunto al cual pertenece la variable dependiente. Este conjunto donde está la variable dependiente también se llama codominio, ¿ya? Y dentro de ese codominio están, ¿cierto?, los elementos que son imágenes que son recorridos. A veces el codominio es igual al recorrido y otras veces el codominio tiene más elementos, ¿ya? No siempre se va a dar que codominio y recorrido son iguales. ¿Cierto? El dominio son todos los elementos del primer conjunto, el codominio son los elementos del segundo. ¿A qué me refiero con que no siempre el codominio y el recorrido van a ser iguales? Cuando vimos el conjunto 1, 2, 3, y yo les dije acá puede estar el 2, el 4, el 6 y el 7, esa era una función, ¿verdad? Resulta que el codominio son todos esos elementos, ¿ya? Pero el recorrido son solamente aquellos elementos que son imágenes de algo, es decir, el recorrido sería el 2, el 4 y el 6. Y el codominio es el 2, el 4, el 6 y el 7. ¿Ya? A eso me refiero con que no siempre codominio y recorrido son iguales. En un plano cartesiano, ¿cierto? El dominio son todos los x y el recorrido está en el eje de las y's. Veamos un ejemplo de selección múltiple. Nos dice cuál es el dominio y el recorrido de la siguiente función. Ya sabemos, ¿cierto?, que el dominio son todos los elementos del primer conjunto. Es decir, el dominio es el conjunto formado por A, B, C. Y el recorrido son aquellos elementos que son imágenes en la función y que están dentro del conjunto del codominio. En este caso, esa es imagen, el 3 no, ¿cierto? Porque no hay ningún elemento que esté relacionado con el 3 y el 4 sí es imagen, ¿verdad? Es decir, el recorrido es el 1, el 2 y el 4. ¿A qué alternativa corresponde eso? A, B, C y el recorrido 1, 2, 4. Alternativa D. ¿Y qué ocurre cuando nosotros tenemos que calcular dominio y recorrido, pero en expresiones algebraicas, ¿cierto? Lo vimos en el diagrama sagital, lo vimos en el plano cartesiano, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacemos cuando tenemos una expresión algebraica? Primero dijimos que el dominio va a ser el conjunto de todas las x, ¿ya?, que hacen posible la función. Por lo tanto, cuando calculemos dominio, tenemos que fijarnos de que la expresión exista, ¿ya? ¿A qué me refiero con que exista? Que no se indetermine.
Por ejemplo, si ustedes ven acá, esto es una fracción. ¿Qué es lo que nunca debe pasar en una fracción? Que el denominador sea 0. Es decir, que todo eso que está ahí tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, en el dominio van a estar todos los números reales menos 1. ¿Qué valor no puede tomar la x? Es el menos 4 en este caso, porque si la x es menos 4 más 4 es 0. Y un denominador 0 no existe en los reales, ¿ya? Ahí está el dominio. Y cuando calculamos el recorrido, ¿cierto? Lo que hacemos es despejar la otra variable, es decir, despejamos la x, ¿ya? Para ver cuáles son los valores de y que me sirven, porque el recorrido son las imágenes, son los i's. Entonces, esa misma función la podemos anotar como y es igual a x menos 5 dividido en x más 4. Hasta ahora no he cambiado absolutamente nada, solo que en vez de f de x anoté la y, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer con verde. Esta expresión del denominador la vamos a pasar al lado. Eso es lo mismo que decir y por x más 4 es igual a x menos 5. Multiplicamos término a término. Xy más 4y es igual a x menos 5. Pero yo quiero despejar la x, por lo tanto tengo que juntar en un lado todas las x. Es decir, xy menos x. Y al otro lado, menos 5 menos 4y. ¿Qué hago para despejar una sola x si tengo dos? Debo factorizar. Y menos 1. ¿Y qué hacemos ahora para despejar el x? Lo dejamos solito y sería menos 5 menos 4y dividido en y menos 1. ¿Qué es lo que no debe pasar con esa y? La y no puede ser 1, porque si la y es 1, 1 menos 1 es 0 y se indetermina. Es decir, que el recorrido van a ser todos los reales excepto el 1. Cualquier número menos el 1. El 1 no me sirve ya en esa expresión. Veamos otro ejemplo. Vamos a calcular el dominio. Dijimos que lo que debemos fijarnos es que la función exista, es decir, son todos los valores del x que hacen posible esa función. Como es una fracción, siempre tenemos que mirar el denominador. Y el denominador no puede ser 0, por lo tanto el x no puede ser 2. Es decir, que el dominio van a ser todos los reales excepto el 2. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el recorrido? Para el recorrido dijimos que tenemos que despejar la x, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a anotar esa función como y es igual a 1 partido en x menos 2. No he cambiado nada, solo que en vez de eso pusimos la y. ¿Qué hacemos con eso que está dividiendo? ¿Cómo pasa? Al otro lado, multiplicando, ¿cierto? Es decir, y por x menos 2 es igual a 1. ¿Qué hacemos? Multiplicamos término a término. Xy menos 2y es igual a 1, ¿cierto? Pero lo que yo quiero despejar es la x, por lo tanto todo lo que no tenga x lo llevo al otro lado. Y me queda que x es igual a 1 más 2y dividido en y. ¿Qué valores no puede tomar la y para sacarlos inmediatamente del conjunto del recorrido? Ese y tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, el recorrido van a ser todos los reales, excepto el 0. Ya, espero que se hayan acordado un poquito de esos conceptos. Y nos vamos ahora a lo que son las funciones lineales, afines y constantes. ¿Ya? Primero, recordemos que esta función, la función afín, ¿cierto? Es una función cuya gráfica es una recta, ¿ya? Y que no es paralela a ninguno de los ejes, es decir, tiene inclinación.
y que además no pasa por el origen. Esa es la característica más importante, es decir, está desplazada hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Y la función lineal son funciones cuya gráfica es una recta que pasa por el origen del plano cartesiano, ¿cierto? Es decir, que no está desplazada. Veamos la función constante. La función constante es una función que siempre es igual a un número, no tiene x. ¿Ya? Por lo tanto, reemplacemos el x por el número que sea, siempre nos va a dar el mismo número. Y gráficamente, la función afín, ¿cierto? No pasa por el origen, que es la primera que está ahí. La función lineal sí pasa por el origen y la función constante es paralela al eje x siempre. ¿Ya? Revisemos con esos dos ejemplos si es que son lineales o afines o constantes, ¿cierto? Y construyamos la gráfica. Sabemos que, o recordemos que, en toda función que sea una recta, ya sea lineal o afín, necesitamos un mínimo de dos valores para poder construir la gráfica. ¿Ya? Démosle dos valores al x. ¿Qué pasa si al x le damos el valor 0? ¿Cuánto es la imagen? ¿Y qué debemos decir? 6 por 0 es 0 y eso más 2 es 2. Ahí tenemos el primer punto que sería el 0,2. Démosle otro valor, el 1. ¿Qué pasa si el x es 1? 6 por 1 es 1 y más 2, 8. Tendríamos el segundo punto que es el 1,8. Y con esos dos puntos ya podemos construir nuestra gráfica. La vamos a graficar con morado. Nuestros puntos son, dijimos uy, se me borró. Ahí está, ¿cierto? Si el x es 0, la función es 2, ahí estaría el punto. Y si el x es 1, esto es 8, es decir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí estaría el otro punto. ¿Qué hacemos para graficar la función? Unimos, ¿cierto? Los dos puntitos. Por supuesto que usted con su regla le va a quedar mucho más derechito, ¿cierto? Y veamos el segundo ejemplo. Démosle valores. Démosle el 0. ¿Qué pasa si esto es 0? Si el x es 0, la función va a ser 0. ¿Y qué pasa si el x es 4? 5 por 4 es 20, muy grande. Se nos aleja del gráfico. Démosle un valor más chico. ¿Qué pasa si es 1? 5 por 1 es 5. O sea que ya tenemos el punto 0, 0 y el 1,5. Ubiquémoslos en el gráfico. Sería el 0, 0, ¿cierto? Que está aquí en el origen. Y luego el 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estaría el otro puntito. Lo vamos a hacer con azul, ¿cierto? Tenemos ese y tenemos el origen, ¿ya? Entonces nuestra gráfica va a ser una recta, ¿cierto? Que pasa por el origen. Y dice clasifique si son lineales, afines o constantes. ¿Cuándo una función es lineal? Cuando pasa por el origen. ¿Cuándo es afín? Cuando está desplazada hacia arriba o hacia abajo. Es decir, en este caso, la primera función es afín y la segunda función es lineal. ¿Ya? Espero, chicos, que hayan podido recordar estos conceptos para que puedan trabajar en la guía, ¿cierto? Y estemos preparados para lo que viene después, que ya corresponde a nuestro curso. Y a modo de adelanto les digo que nuestro siguiente video o nuestra siguiente guía se va a tratar de la función exponencial. ¿Ya? Así que si alguien quiere adelantarse y quiere ir investigando antes de que trabajemos ese tema de aquí a 15 días, puede ir haciéndolo, ¿cierto? Y
sería ideal, ¿cierto? O le daría un mayor acercamiento a esta función, ¿verdad? Para que vaya conociendo un poquitito más de qué se trata. Nos vemos, chicos. Espero que puedan trabajar en la guía.